Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El trabajo pastoral es ciertamente complejo. Eso es cierto en todas las congregaciones, en todos los lugares. Ahora bien, imagínese usted pastorear en el borde de los Estados Unidos y México, en estos tiempos donde el tema de la inmigración se ha convertido en uno de los más grandes problemas políticos y sociales de esta nación. Ahí es donde pastorea José Escamilla, la iglesia Casa de Oración en San Diego. Vamos a escuchar esta entrevista que nos va a hablar sobre cómo pastorear en la frontera después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Nos acompaña José Escamilla, pastor de la iglesia Casa de Oración en San Diego, California. Primero que nada, José, un saludo a la audiencia de Prediquemos. Sí, saludos a todos aquellos que son estudiosos y tremendamente interesados en lo que es la predicación, y definitivamente es un privilegio para mí poder estar con Pablo y compartir las experiencias de lo que podamos nosotros decir y ayudar en el desarrollo y el continuo crecimiento de todos los predicadores que están haciendo la obra del Señor por medio de exponer la palabra de Dios. José, ¿cómo llegaste a la fe de Jesucristo? Bueno, creciendo en un hogar creyente, no solamente creyente, sino pastoral. Mi papá, más de 35 años de pastorado. Crecí en la iglesia, pero por haber crecido en la iglesia, yo entendí claramente que yo necesitaba hacer una decisión personal por Cristo, lo cual lo hice a la edad de 13 años. Y a la edad de 16 años me bauticé, y pues desde entonces entiendo que vengo a ser parte del cuerpo de Cristo porque entendí que Dios tiene hijos e hijas y no tiene nietos. José, ¿cómo empezaste a predicar? Sí, empecé a predicar porque entendí, o más bien sentía la necesidad de compartir cosas que Dios dice en su palabra con la gente para edificarles. Habiendo crecido toda mi vida en la iglesia, sí había muchas cosas que la gente que va iniciando en los caminos de Dios ya a su edad adulta necesitan aprender, necesitan saber, y les va a ayudar mucho en su vida. Entonces el deseo mío porque la gente supiera cosas importantísimas y de mucho valor para su vida cristiana, la vida espiritual, me llevó a mí al deseo de predicar, de compartir la palabra.
no tanto para enseñarles a la gente saber lo que no sabían, sino más bien compartirles palabra que les va a edificar su vida. ¿Quiénes fueron tus primeros modelos? Esas primeras personas que influenciaron, claro está, tu papá, pero ¿qué otras personas también influenciaron tus primeros pasos en el ministerio de la predicación? Definitivamente, como tú lo dices, escuché a mi papá predicar por tantos años, y eso me llevó a mí a hacer comparaciones, ¿no? Y poder reconocer los diferentes estilos, las diferentes capacidades. Yo creo que la ventaja que yo tuve fue haber tenido un papá que era responsable en predicar algo preparado. Por lo tanto, me daba cuenta cuando alguien predicaba que no estaba preparado, ya sea porque no tuvo estudios formales en la predicación, o porque simplemente no tenían conocimiento debido para poder ejercer ese ministerio, el ministerio de la predicación. Por lo tanto, cuando yo escuchaba predicadores bien preparados o bien entendidos, pues me inspiraban. Me inspiraban muchísimo. Y no se me viene a la mente alguien en particular, porque fueron muchos en toda la vida, en toda la vida. Sin embargo, se vienen dos personas que tengo en mente que me ha ayudado a mí en reconocer lo importante que es el estar preparado y también hacerlo de una manera que la gente lo reciba y lo procure. Y una de ellos es David Alicea, pastor y un amigo de muchos años. Fue uno de los primeros que me dio a conocer la importancia de la preparación para ello y me inspiró a poder predicar de una manera atractiva. El otro, pues tú mismo, Pablo, definitivamente, el poderte escuchar la enseñanza en diferentes lugares y luego después como pastor nacional para la Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos, pues estando yo en medio de todo eso, pues aprendí, o más bien reconocí el valor de tu capacidad y lo que tú has sido instruido en este arte. Me ha ayudado muchísimo en el desarrollo de la predicación. Sé que tienes una maestría en divinidad del Seminario Teológico de San Francisco a través del programa para la Iglesia de Discípulos de Cristo. ¿Con quién estudiaste homilética y predicación durante esos años de maestría? Tuve una experiencia de enseñanza antes del seminario. Fue en California Christian University, donde ellos ofrecieron en un periodo de 2 años una maestría en ministerio. Entonces, lo que más aprendí de allí fue el profesor el profesor que llevaron para enseñar en predicación. Fue mi primera experiencia formal en la enseñanza de predicación. No recuerdo realmente el nombre del profesor. Era un angloamericano y bueno, fue mi primera experiencia exposición, más bien me expuse a la enseñanza formal de la predicación. En el Seminario Teológico de San Francisco, siendo un seminario presbiteriano, pues los profesores presbiterianos fueron un par de ellos, y la realidad es que necesitaría regresar para recordar sus nombres de ellos. No lo recuerdo, pero eran dos hermanas, mujeres, anglos, una en la enseñanza de la presentación de la predicación y obvio otra en la enseñanza del contenido, del contexto o el contenido de la predicación. ¿Algún libro que puedas citar como que ha sido importante en tu formación homilética? ¿Algún libro que puedas decir este libro es fundamental para mi preparación como predicador? Un libro que por lo menos me recuerdo, que recuerdo en los años de seminario, que un libro que se llama The 4 Pages of the Sermon, los 4 páginas del sermón. Sí, de Paul Scott Wilson. Okay, muy bien. Ese me dio a conocer la importancia de las secciones de la predicación, y de eso me ayudó a mí a entender lo importante que es poder exponer esas
4 diferentes áreas de una predicación. Sin embargo, no es algo que yo utilizo en la predicación, pero me ayuda a identificar las diferentes secciones y también a reconocer que el fluir de una sección a otra es tan importante para poder captar no solamente la atención de las personas, pero también dar a conocer bien el mensaje en particular que se está haciendo todo el esfuerzo para que la gente lo entienda y la gente lo pueda no solamente recibir, sino también aceptar en su espíritu, en su corazón. Claro está, cuando uno va a la escuela, al seminario, a la escuela de teología, pues le enseñan a uno unos estilos. Pero después uno va haciendo su estilo propio. Si te preguntaran cómo predica José Escamilla, ¿cuál es el estilo de él? Sencillo y claro, yo creo. Sencillo y claro. Creo que en la sencillez da la oportunidad a que la gente, todas las personas presentes lo entiendan. Y en la claridad creo que da la oportunidad a las personas salir de un culto donde se predicó y poder articular de qué se trató el tema que se predicó. Eso es bien interesante, porque en la escuela donde yo trabajo, Gordon Conwell, el profesor principal por muchos años de predicación fue Haddon Robinson. Y Haddon Robinson hablaba de que cada sermón debía tener un punto claro. Él le llamaba the big idea, la gran idea, de cuál es la gran idea de tu sermón. Ahora bien, sabemos que eres un amante de la Escritura y un estudioso de la Biblia y que amas toda la Escritura, pero dentro de los textos bíblicos hay algunos a los cuales siempre vuelves, algunos textos favoritos de los cuales has notado que predicas con un poco de más frecuencia que de los otros. Sí, claro. La verdad bíblica de que todos hemos sido llamados a ser edificados. Siempre me encuentro volviendo a los textos bíblicos que nos llevan a entender que debemos de ser edificados y cómo nosotros debemos de ser instrumentos de edificación a los demás. Y también el hecho de que Jesús nos da a conocer que Él venció al mundo y por lo tanto no debemos de tener temor a las tribulaciones que podamos enfrentar. Toda persona enfrenta alguna clase de tribulación, de pruebas, de dificultades, de angustias en esta vida y en este mundo. Por lo tanto, cuando alguien viene a la iglesia y viene a escuchar un mensaje, definitivamente necesita venir a escuchar buenas noticias, pero unas buenas noticias que dan a conocer el hecho de que Jesús es el autor de la victoria sobre el mundo y que en Él nosotros entonces tenemos victoria sobre todo lo que podamos enfrentar. Entonces, frecuentemente me encuentro asegurando, animando, llevando a la gente a saber que en Cristo Jesús tenemos victoria. Pues ya nos has hablado de los temas más importantes que tocas en el púlpito. Ahora bien, vamos a pasar a la próxima pregunta que dice: ¿a quiénes consideras hoy como personas influyentes en la teoría y en la práctica de la predicación? Si tú fueras a recomendarle a una persona que está comenzando libros para leer, personas para escuchar, ¿qué nombres le dirías? Ok, buena pregunta. Mi actual, en estos momentos y los últimos años, ha sido muy enfocado en el área de desarrollo de la predicación, y te voy a decir por qué. El hecho de que tengo el privilegio, y así le llamo, el privilegio de predicar 5 veces cada fin de semana, sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 8, domingo a las 9:30 en inglés, domingo a las 11 y domingo a las 12:30. Me ha llevado a mí a reconocer muchísimas cosas de la predicación en la práctica que tengo el privilegio de hacer. Y lo creo significativo por el hecho de que no hay muchas personas que puedan preparar un mensaje y solamente predicarlo una sola vez. Una de las personas que yo he escuchado enseñar sobre la predicación, de cómo ser efectivo en ello, es Nelson Searcy. Nelson Searcy es un pastor que desarrolló una iglesia en Nueva York,
y tiene un ministerio de guianza y de coaching a pastores. Y una de sus secciones de llevar a pastores a ser efectivos en el ministerio es en la predicación. Y él dice que antes de realmente predicar el mensaje el domingo, debes de tú practicar el mensaje predicando enfrente de un espejo. Y que lo hagas como si ya lo estás haciendo enfrente del público. Eso creo yo que es bien difícil hacer en la práctica para todos. Sin embargo, no dudo que alguien lo haya hecho. Pero a mí me toca hacerlo el sábado en la noche. Y el sábado en la noche llevo a cabo la predicación, pero ya para el domingo en la mañana ya prediqué ese mensaje y lo vuelvo a hacer. En ese domingo en la mañana hay varias cosas en las cuales yo me doy cuenta que lo pude hacer mejor que el sábado en la noche. Y luego, una hora después, prácticamente, lo estoy predicando de nuevo ese mismo sermón en inglés. Y ya en inglés hay una fluidez de lo cual yo estoy totalmente seguro que si hubiera sido la primera vez que predico ese sermón en el servicio de inglés, no hubiese tenido esa fluidez en el mensaje. Y así, hasta la cuarta o la quinta vez que predico ese mismo sermón, me da a conocer en dónde necesito ser mejor claro, mejor articulación de lo que estoy diciendo y una modificación quizás en el bosquejo que estoy siguiendo al predicar. Entonces, eso es lo que me ha ayudado mucho a poder desarrollar la predicación donde hasta ahorita he llegado y sabiendo que hay mucho más que aprender. José, has tocado un tema bien importante que en muchas de nuestras iglesias es tabú, y es la predicación bilingüe, el poder predicar en un idioma y en otro. ¿Puedes hablarnos un poquito de esa experiencia tuya como una persona que predica el mismo sermón en dos idiomas distintos? Sí, claro que sí. La experiencia ha sido lo siguiente. Dado que el inglés no es mi primer idioma, los primeros 2 años fue muy difícil para mí fluir en la predicación en inglés que como en español. Gracias a Dios, hasta ahora creo yo que puedo fluir en la predicación en inglés tanto como fluir en español. Y cuando digo fluir me refiero a que las palabras salen naturalmente sin estar titubeando en buscar el término más adecuado. Me estoy refiriendo que cuando uno predica, lo que en el momento de predicación no lo tienes en el bosquejo. No soy un predicador que lee el bosquejo, sino soy un predicador que tengo el bosquejo enfrente y me guía a decir lo que está en el tema. Por lo tanto, la experiencia es la siguiente. El predicar en inglés, siendo mi segundo idioma, me ha sido a mí, cada domingo me ha sido a mí más fácil porque tengo la ventaja de haberlo predicado el mismo sermón 2 veces ya antes a eso. Por lo tanto, no me deja a mí de tener el bosquejo también en inglés. En otras palabras, cuando yo preparo el mensaje en español, entonces lo traduzco al inglés. Lo que quiere decir que no tengo el bosquejo en español y predico en inglés. Tengo el bosquejo en inglés y lo predico en inglés. Entonces, no soy quien cree que un mensaje a la audiencia va a ser lo mejor provechoso cuando predicas en inglés y luego en español, predicas en español y luego tú mismo lo traduces al inglés. Y luego, predicadores que son muy buenos, que yo los admiro muchísimo, que predican en los 2 idiomas en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Yo no soy muy partidario. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento a escuchar a alguien que está predicando así, la realidad es que me frustro por el hecho de que entendiendo los 2 idiomas, me voy de un lado para otro y no alcanzo a aprovechar bien el mensaje como me gustaría. Pero bueno, aquí lo que mi experiencia ha sido es que el poder predicar en inglés no es nada más una traducción de lo que preparaste en español, sino también es una transición del lenguaje y cultura, porque todos aquellos que también hablan inglés o que solamente hablan inglés,
los términos y las cosas que uno quiere dar a conocer en el mensaje, no podemos usar los mismos literalmente traducidos al español porque no van a tener sentido. Entonces me encuentro muchas veces en que ciertas anécdotas que se necesitan usar, no lo puedo usar también igual en inglés, porque no tendrían la misma connotación, el mismo entendimiento y por lo tanto no traerían el mismo respaldo al mensaje que estamos tratando de compartir en ese domingo en particular. José, a tu juicio, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene el púlpito hispano? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene la iglesia en lo que respecta al arte cristiano de la predicación? Dado a que me ha tocado dar una clase, un seminario de la práctica de la predicación, me es fácil contestar esta pregunta y me da la tentación de decir mucho más de lo que tenemos tiempo. Pero creo que lo más importante aquí es que cada predicador pueda reconocer su propio estilo, forma y entendimiento de cómo mejor hace llegar el mensaje a la gente y no estar copiando de otros predicadores de lo que hacen. De repente se ha vuelto como un costumbre, cultura o algo que predicadores lo escuchas en un lugar y también lo escuchas en otro y lo escuchas en otro. Un ejemplo, están predicando y luego dice el predicador, voltea a tu compañero y dile esto, ¿no? Entonces es algo que en lo personal a mí pues no me ayuda a mí a entender mejor el mensaje. A mí no me da una mejor idea de lo que está diciendo que me lo diga mi hermano que está al lado de mí, a que simplemente me lo diga el predicador. Entonces eso lo encuentro mucho en muchas partes en donde eso es muy común. Otra de ellas es repita conmigo. Entonces llevan a la congregación a repetir algo que en veces ni siquiera es una palabra, una frase enfática del mensaje. Sin embargo, se hace tan frecuentemente en muchos lugares que en veces ni siquiera tiene ningún sentido de por qué quiere el predicador que la congregación repita esa palabra o esa frase. Entonces, creo que los mayores retos es que cada predicador pueda saber cuál es su estilo y continuar en ello para la mejor entrega del mensaje a los oyentes. Tú has tenido grandes logros en el ministerio. Yo te conozco hace muchos años, desde que eras pastor asistente de tu papá, y he visto un crecimiento tremendo de esta iglesia. ¿Nos puedes compartir alguno de los logros que has tenido en el campo de la predicación? Sí, uno de los logros que yo puedo mencionar. Voy a mencionar 3. ¿Okay? Uno de ellos fue el poder predicar a una audiencia donde había tanta gente que son eruditos, teólogos, académicos, inclusive tú mismo estabas ahí. En Orlando, Florida, no recuerdo el año, en donde tú eras el pastor nacional y me dijiste, puedes predicar todo el culto del viernes en la noche, que es para los jóvenes, y bueno, en aquel entonces creo que entendiste que todavía estaba suficientemente joven para traer una predicación a los jóvenes. Y recuerdo que también una sierva de Dios que también fue parte de mi desarrollo como ministro, la doctora Elizabeth Conde Fraser. Y recuerdo que antes del servicio oraron por mí, y oró Elizabeth también. Y al terminar el servicio, terminar la predicación, el haber recibido de parte tuya y de parte de Elizabeth una felicitación por el buen trabajo que ella ha hecho, yo lo consideré un logro. Yo lo considero un logro porque digo, bueno, aquí son personas que no me van a decir nada más por quedar bien. Sí, porque yo simplemente era un pastor asociado y pensaron que podía ser algo bueno. Entonces, yo lo considero un logro. El otro logro que considero es, de nuevo, lo mencioné ya, el poder también predicar en inglés de una manera que creo yo que trae bendición, así como cuando predico en español. Y el tercer logro es poder haber rentado el Convention Center aquí en San Diego y haber hecho todos los servicios que tenemos juntos en un solo servicio. Y haberlo predicado, ese mensaje bilingüe. La razón es que tenemos congregantes que solo entienden inglés, como también congregantes que solo entienden español.
Y por lo tanto, ese un solo servicio en un solo domingo, donde eran más de 1,000 personas asistiendo, el poder haberlo predicado bilingüe, haber dicho una frase en español y luego la frase en inglés, y haberlo hecho de una forma fluida y que haya sido de bendición a la gente, fue, considero otro de los logros, ese tercer logro que en relación a la predicación. José, tú pastoreas en una ciudad increíble. Primeramente es hermosa. Segundo, el clima es espectacular, a pesar de que el desierto está a unas 20 millas de distancia. Es una ciudad que está en el borde de los Estados Unidos con México. Hay partes de esta ciudad que uno se siente que está en México, otras partes se siente que está en Estados Unidos. Es una ciudad increíble porque tienes a Tijuana en el borde, tienes la Garita o el Checkpoint. Esto es un lugar sumamente complejo. Me imagino que has tenido momentos de desafío y momentos que has dicho, bueno, yo no quiero seguir haciendo esto. Momentos de dolor en el ministerio. ¿Puedes compartir algunos de esos momentos de desafío que te afectaron y que pudiste superar en el nombre del Señor? Sí, creo que el más grande desafío en el ministerio de la predicación es traer las buenas nuevas en medio de un tiempo en el cual la gente vive con incertidumbre de dónde están. Como tú bien mencionaste, estamos en una ciudad fronteriza, del lado de Estados Unidos, no del lado de México. Y eso nos da a nosotros experimentar mucho de lo que la gente sufre cuando las familias son separadas y por la realidad de migración en términos de leyes y de sistemas migratorios que tiene el país de Estados Unidos actualmente. Entonces nos lleva a nosotros a tratar de predicarles a personas que han sufrido separación familiar y cómo poder reconciliar esa situación que están viviendo con las buenas nuevas de salvación. Yo creo firmemente que la predicación debe de estar envuelta de buenas nuevas. Debe de llevar a cabo el reconocimiento de los tiempos que vivimos y cómo encontramos las buenas nuevas en medio del tiempo que nos encontramos, y específicamente para personas que viven con esa incertidumbre, viviendo sin un estatus legal en este país y que en cualquier momento pueden ser deportados. Gracias a Dios tenemos una iglesia en Tijuana donde, cuando las familias de la congregación han sufrido esa terrible experiencia, tenemos una iglesia donde recibirlos y donde pueden también continuar sirviendo al Señor. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con qué hacer cuando el esposo es deportado y la esposa y los hijos están en Estados Unidos, los hijos pueden ir a ver al papá, la esposa no. ¿Qué podemos decirle a la gente que está enfrentando una situación en la cual no hay solución? Porque la solución es irse todos al país de origen, pero sus hijos no es el país de origen. ¿Qué decirles a las personas en la predicación para darles a conocer que hay esperanza aún así en Cristo? Ese ha sido el desafío que hemos tenido en relación a la predicación y como ministerio, en qué podemos decirle a la gente con la palabra de Dios para que haya esperanza y haya fortaleza para seguir adelante. Ya para ir terminando, una pregunta bien importante. Tú te has destacado por producir líderes. Una de las leyes del liderazgo es que los líderes producen líderes. Y tú te has probado como líder porque has producido muchos líderes, discipulado muchos líderes que han salido de aquí de Casa de Oración bajo tu ministerio. ¿Qué consejo tú le darías a una persona joven que desea comenzar a predicar y hacerlo correctamente? Que necesita prepararse, que el arte de predicar no es nada más algo que se hace por un llamado al ministerio. Es algo que se hace porque estás preparado para hacerlo. La preparación intelectual, la preparación académica y la preparación
en todos los aspectos de oratoria, ¿verdad? De entrega, de conexión con la gente. Si hay algo que tú mencionaste, la reproducción de líderes, es esto, que si un predicador es líder, impactará más con su predicación a la gente que aquellos que son predicadores y no son líderes. Por lo tanto, un predicador que es líder sabrá primero conectar con su audiencia antes de pretender predicarles. Si un predicador no sabe ser líder, entonces le dará muy poca importancia el conectar con su audiencia antes de predicar. Por lo tanto, la preparación en el área de conocimiento, preparación en el área de práctica, pero también para la preparación, como tú bien lo mencionaste, en el área de liderazgo. ¿Algún comentario final con que te quieras despedir de nuestra audiencia? Sí, yo te felicito, Pablo, por hacer esto. Te felicito muchísimo por el esfuerzo que haces de poder proveer para los predicadores de habla hispana en este país y en Latinoamérica y donde quiera que estén escuchando los podcasts y todo lo demás que tú compartes. La verdad es que la gran comisión se logra a través no solamente de todo lo demás que se hace en el ministerio, sino a través de la predicación de la palabra. Entonces, entre mejor y más preparados lo podamos hacer, yo creo que tendremos mejores resultados y por lo tanto resultados para cumplir la gran comisión. Entonces, lo que estás haciendo es algo de mucho valor y que todos los que estamos envueltos en el ministerio y en el ministerio de la predicación debemos estar agradecidos muchísimo con Dios, contigo, y les animo a todos a que sigan adelante teniendo y buscando los recursos para ello, y este es uno de ellos. Damos gracias al Señor por nuestro hermano José Escamilla, por su familia, por su iglesia, y rogamos que Dios continúe bendiciendo abundantemente su ministerio. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.